Empezamos entrevista verdadera aquí en la red. Como siguen las cosas, al parecer hay muchas personas que no van a poder votar en el lugar donde estaban inscritas originalmente, por lo que pasó con el registro civil y el CERVEL, que todavía no tenemos muy claro. Ese es uno de los temas que vamos a tratar con nuestro próximo entrevistado. Espérenos. Estás en entrevista verdadera. Presentamos a nuestro entrevistado esta noche. Se trata del diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Un poquito, pues estoy acá un poquito con la garganta media. Sí, así lo veo, con mucha bufanda. Sí, no sé si agripado, pero al menos he estado medio, con el cuerpo medio cortado hoy día por la lluvia. Estábamos haciendo campaña en la mañana, bien temprano. Se largó un rato llover. Estamos encampañados en el último tramo ya. Bueno, a propósito de la campaña y todo lo que ha pasado con todo este proceso de elección, ¿cómo califican ustedes desde Revolución Democrática y usted en específico lo que pasa con este problema en el padrón electoral? Yo creo que es una vergüenza. Como que ha ido escalando, porque la vergüenza cada vez da más a medida que se va manejando peor el error inicial. El error inicial ocurre varios meses atrás y es por un problema de cruce de la base de datos, además de la mala aplicación de la ley que nosotros promulgamos para que fuese más expedito el cambio electoral. ¿Qué significa eso? Como para irlo precisando, porque hay tanto desconocimiento de lo que pasa y tanto cálculo errado, interpretaciones extrañas, que acláreme eso, ¿de qué se trata? La ley lo que establecía es que el registro civil podría, siempre y cuando en este caso usuario, ciudadano, declarara como domicilio electoral y por lo tanto lo dejara registrado como domicilio electoral el último domicilio, podría hacer el cambio inmediatamente al registro civil. Lo que pasó fue que por un lado se hizo un cambio automático a todos los que hicieron distintos procedimientos, en algunos lados, en algunos puntos del registro civil, no en todos, como que no había un procedimiento estándar, y por otro lado se tenía cambios aleatorios, que nadie sabe cómo ocurrieron. Cambios de un día una joven, cuando estábamos en un punto en Providencia tratando de informar a los vecinos como dónde tienen que votar, nos decía, a mí me pusieron en Magallanes y yo nunca he estado en Magallanes. Otras personas en comunas muy aleatoriamente. Entonces hay un cuestionamiento con cómo fue ese cruce de base de datos, cuál fue la negligencia. Pero el error más grave desde mi punto de vista, porque errar es humano, una negligencia, uno no se esperaría que el siglo XXI, año 2016, haya un problema de base de datos, pero imaginémonos que hay ese problema de base de datos. Tuvo 4 meses y medio el gobierno para poder implementar una solución. Por un lado, incluso al punto extremo poder aplazar. Cuando estás a 4 meses, aplazar una semana la elección quizás no es tan grave, pero se optó por una solución que nadie entendió, que es esperar, hacer simplemente un tema de que los que quieran que se cambien en este último tiempo, pero no hacer un plan agresivo para poder resolver el problema. No se magnificó. Perdón, ahí lo tengo, porque no se magnificó, se pensó que era mucho menos, porque a esta altura nos quedamos con lo que decía el director del registro civil, que hablaba de 17.000 personas, con lo que dice el CERVEL y el gobierno, que hablan de 470.000, sí. Era porque se pensó que era menos, porque... Yo me imagino que no se magnificó el tamaño del problema, porque lo que ocurre es que una vez que hay estos cambios, tú tienes certeza con respecto a un grupo de personas que se cambiaron porque hicieron manifiesta su voluntad para cambiar. Sí, claro. Pero tienes otro grupo en el que tienes incertidumbre. No sabes si es que manifestaron o no su voluntad para cambiarse. Y el gobierno, la solución que propone a menos de 7 días de la elección es que exista doble padrón, es decir, que se duplique el padrón en esos casos repetidos y por lo tanto que la persona escoja en cuál de estos distintos lados votar. Eso habría 3 o 4 problemas graves desde mi punto de vista. Por un lado, el problema de la posible doble votación que una persona fuera a un lado y después fuera a otro, y claro, existían penas o sanciones en el caso de que lo hiciera. Pero el voto ya estaba hecho. Pero el voto ya estaba hecho, uno no sabía qué pasaba con la elección. Además, de 500.000 personas, imagínate una persona de puro despistada, porque convengamos que uno de 500.000 es un caso que siempre ocurren cosas extrañas. Imagínate que por la publicidad que dice, no, usted puede votar en 2 lados. Y va a votar a 2 lados. ¿Cómo se corrobora que hay dolo de engaño de una persona y después lo va a meter en la cárcel por un error que tuvo el Estado, las instituciones? Entonces ese era el primer problema, la doble votación. Que igual todos los expertos decían que era bastante improbable, pero el hecho de que estuviera ya configurado un primer... Perdón, ¿y usted se está refiriendo a este proyecto de ley que finalmente fracasó? Fracasó, el gobierno no insistió. El segundo problema grande era el voto estratégico. Si tú estás inscrito en 2 partes y una elección está más o menos lista y otra elección está más peleada según tu tendencia política, tú podrías escoger una de las otras sin que el resto de los ciudadanos lo pueda hacer, porque el resto de los ciudadanos tuvo hasta
varios meses antes para fijar su domicilio electoral. Entonces, hay un comportamiento estratégico del voto que puede dar vuelta a una elección. Recordemos que no deja a todos los votantes en la misma situación. Claro, no deja a todos los votantes en la misma situación. Recordemos que hace 4 años en Ñuñoa fueron 30 votos de diferencia. Los votos de concejales, por lo general, van en poquitos votos, incluso en las mismas listas. Ese era un segundo problema. El tercer problema es que podría, eventualmente, el haber doble padrón, hacer crecer artificialmente el número de concejales, porque el número de concejales de una comuna está determinado por el padrón, por la cantidad del tamaño del padrón. Entonces, un consejo podría pasar de 6 a 8 concejales. Entonces, uno decía, pero artificialmente, o sea, hay una sobrerepresentación en términos de concejales y otros problemas menores como, por ejemplo, los que ya habían sido asignados como vocales de mesa y que ya iban a ir a un lugar y al final le daba la opción que pasa si iban a votar al otro lado, está la sanción o no. Nada de eso estaba resuelto. Entonces, al final el gobierno yo creo que entendió que no tenía piso político para avanzar, ni en su coalición. ¿No le iba a dar el apoyo? Yo la verdad es que estaba en la duda porque de verdad tú te bates entre dos graves problemas. Uno es que personas, por el solo hecho de haberlas cambiado, puedan ver impedido su ejercicio del voto. Y el otro gran problema era poder todos estos problemas que acabamos de resolver, que tú con tu voto en el Parlamento estés autorizando que todo ese escándalo pueda pasar. Entonces la verdad fue bien difícil. Estuvimos 24 horas como... Yo no sabía muy bien qué es lo que iba a votar. Me la iba a tener que jugar en algún caso, pero no era para nada sencillo. Diputado, ¿usted está en uno de estos casos? ¿A usted Sí, le pues cambiaron el lugar? yo estaba en un caso, pero todavía no sé cuál fue el motivo del cambio de domicilio que me hicieron a mí. Yo no lo Porque usted vota me imagino que en Santiago Centro. Yo voté en Santiago Centro la última elección. ¿Y ahora dónde aparece? En Providencia, porque yo tengo dos hipótesis. Ahí todavía no sé cuál fue la razón. Eso me imagino que las investigaciones darán a entender cuáles fueron las razones de cada cambio. Pero yo votaba antes en Providencia, porque vivía en Providencia. Perdón, ¿y hoy día usted dónde vive? Yo vivo en Recoleta, pegadito a Santiago. Vivo ahí al frente del Bellarte, pero por el lado de Recoleta. Y el otro caso que puede haber sido es que yo renové mi licencia de conducir el 2014 en Providencia. Y puede ser que ahí me hayan hecho el cambio. Entonces, no sé por cuál de las dos razones está el cambio, pero ciertamente no lo hizo con mi consentimiento ese cambio. Sí. Entonces, hay un problema. Y ahora, obviamente, uno tiene que ir a ejercer el voto en ese lugar. Por eso hoy día... ¿Usted va a ir a votar en Providencia? Yo sí voy a ir a votar, por cierto. Y el tema que está en juego ahora es que, primero, las chilenas y chilenos, los que nos están viendo, sepan dónde votan. Sí. En cervel.cl uno pone ahí en un link el RUT y te aparece. Hoy día estuvimos con voluntarios en el Paseo ahí Las Palmas, en Providencia, informándole a las transeúntes que son de distintas comunas. Oiga, ¿usted sabe si es que está dentro de los 400 y tantos mil que les cambiaron unilateralmente el domicilio o no? La gente, chuta, no. Y se acercaban y nosotros les entregábamos una tarjetita y le poníamos su nombre, su mesa. Mucha gente dijo, sí, el mismo local. Otra gente decía, chuta, no, me lo cambiaron, no tenía idea. Entonces ahí tratamos de informar desde los voluntarios y voluntarias de Revolución Democrática para que la gente pudiera tener la información. Diputado, un tema que es bien preocupante, lo voy a seguir llevando porque esto tiene hartas derivadas. Le voy a preguntar también lo que significa para ustedes que están peleando por puestos nuevos, en fin, pero antes que eso, ¿esto afectará a uno de los problemas que se avisora con esta elección, que es la abstención? Me imagino que algo afectará porque más de una persona que tenía la intención de ir a votar va a llegar a su local de votación por desinformación y le van a decir, sabe que usted no vota acá, usted está inscrito en otro lado, y esa persona es un votante menos. Entonces, ciertamente esta situación no va a aumentar la gente que va a ir a votar, es difícil, es complejo que el solo hecho de los cambios de domicilio haga que la gente aumente la cantidad de votos, pero sí los va a disminuir en algún sentido. Entonces, es complicado porque acá lo que estamos hablando de quiénes van a dirigir los gobiernos locales, los municipios tienen muchas atribuciones y creo que es igual o más condoro que lo que pasó con la CACEN, con el censo hace un par de años en el gobierno de Piñera. Porque el censo tú podrás decir, chuta, fue una tremenda inversión y el mejor censo de la historia, y claro, la parafernalia que le ponía el sello de Piñera y que se enfrentaron con un problema de que fue el peor censo de la historia. Pero acá estamos hablando de los derechos, del derecho al voto. Sí. Entonces es más complejo que lo que pasó en ese momento. Diputado, quiero compartir con usted una encuesta. Salimos a la calle a preguntar eso mismo, a propósito de todo lo que está pasando y que la gente lo ve en titulares, lo escucha, en fin, y les preguntamos si van a ir a votar. Revisemos. Vale. El dejar de votar por un error del CERVEL va a favorecer a la persona que gane. Porque no me interesa y no le creo a nadie. Por representante que tenemos no me siento identificado. Mira, no es por el CERVEL, pero no votaría porque no hay... A ver, te lo voy a decir de otra forma. ¿Quién conoce a los candidatos? ¿Qué han hecho?
hay muchos inscritos, incluso han hecho declaraciones de que hay más de 40 personas viviendo en un mismo departamento chiquito. Porque si quiero cambios tengo que ser parte de... Yo estaba inscrita en Santiago Centro y me cambiaron para Quilicura, que justamente ocurrió la coincidencia de que me cambié de casa cerca de mi lugar de votación. Es un deber cívico y hay que ejercer el derecho a voto. He decidido de no votar mucho antes de lo que ocurriera con el CERVEL. Yo no voy a votar y si voto va a ser seguramente nulo. Antes de comentar lo que decían ustedes mismos en esta encuesta, los invito también a participar. Estamos haciendo una encuesta como entrevista verdadera que pregunta exactamente lo mismo. Revisémosla para que los que nos están escuchando voten si quieren. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Votará este 23 de octubre en las elecciones municipales? ¿Sí o no? Son las alternativas. Ya van 89 votos. Lo vamos a revisar junto al diputado Giorgio Jackson cuando termine el programa. Hay una de las personas que habló que creo que con su cara lo dijo todo. Cuando se rió. Sí, y se rió y dijo, mira, no es por el CERVEL, pero yo pensaba no votar. Yo me refiero a la votación no solamente afectada por la práctica, o sea, que alguien llegue a su mesa y no esté, sino por todo lo que hemos hablado y esta incertidumbre, esta desconfianza, esto opaco que se ve a propósito de las elecciones. Yo creo que efectivamente es bien complejo porque por un lado nosotros estamos llamando a construir una alternativa que se constituye a partir de una desconfianza a los partidos existentes, a los candidatos existentes, por lo tanto nosotros nos emergemos como una alternativa. Entonces yo cuando salgo a la calle salgo con ese envión, con esa fuerza, con esa rabia, pero con todo el espectáculo, el show, es bien difícil abordar a una persona en la calle y decirle, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos ayuda a confiar en algo distinto? Porque ya las instituciones cuando se empiezan a destruir, desmoronar, es muy difícil, incluso aunque uno quiera ser alguien que no ha tenido responsabilidad, que quiere asumir responsabilidades para hacer las cosas distintas, es muy difícil que las personas cambien ese estado de ánimo de desesperanza. Si al final la desesperanza es algo que lo que afecta es nada de lo que yo pueda hacer, por ejemplo un voto, va a cambiar la realidad. Eso es lo que y eso es lo que nosotros queremos cambiar. En la encuesta también, Entonces, me encantaría poder transmitir que si no queremos que los mismos que hicieron lo que hicieron con el censo, que hacen lo que hacen con el padrón electoral, si queremos que hay otra... o con todos los otros escándalos que han estado ocurriendo, financiamiento de la política, gente que ha estado pernada durante mucho tiempo. En el caso de los concejales, en televisión abierta han habido todos estos escándalos de los viajes truchos, de capacitaciones, entre comillas. Si que no queremos que esas cosas pasen. La verdad es que al menos el no ir a votar no va a ayudar. Es como que les puedo garantizar. Por último, si es que alguien va y vota blanco. O sea, el dejar el voto en blanco es una manifestación explícita de descontento. En cambio, el no ir a votar, la gente después lo interpreta como, los analistas políticos lo interpretan, no, que la gente no está muy interesada. En cambio, el voto blanco es un voto protesta. Entonces, la gente que siente que no tiene alternativa en su comuna, por último, vote blanco. Nosotros estamos invitando a votar por la lista acá, que es la lista de Revolución Democrática, en distintas partes, pero si no, al menos que vayan y manifiesten su voto. ¿Y todo esto que pasa, les puede afectar a ustedes como Revolución Democrática de manera particular? Y lo pregunto por lo siguiente, por algo que usted mismo decía. Ustedes se están movilizando para reencantar a gente que no ha votado nunca o no confía o no quiere votar por lo mismo de siempre. Es algo que se repite. Ustedes buscan ser una alternativa. Entonces, ¿se pueden resentir más por todo lo que está pasando al buscar ese voto? Podría ser, no quiero hacer política ficción, pero lo que sí me atrevo a aseverar es que los militantes duros y disciplinados de las maquinarias partidarias, que han estado mucho tiempo y que quizás tienen redes clientelares, van a ir a votar igual. Entonces, puede ser que el universo de votos sea menor, puede ser que vote, voy a poner un ejemplo ridículo, 30% o menos del 30% de gente vaya a votar. Pero mientras menos es el universo, más pesan esos votos duros de las clientelas políticas que tienen. Entonces, mientras más crece el padrón electoral, es decir, mientras más gente va a votar, menos probabilidades que aquellos que sostienen su elección a partir de redes clientelares y no por su gestión, es que salgan electos. Entonces, yo al menos sigo diciendo que mientras más gente vaya a votar, independiente de la alternativa que les guste, más probable es que hayan mejores representantes en los distintos espacios de poder. Para usted, diputado, ¿quién es responsable de lo que pasó con el problema del padrón? La responsable última, por cierto, que es la ministra de Justicia. ¿Por qué no aparece la ministra? O sea, ¿cuál es la interpretación suya? No sé si usted sabe, pero ¿por qué no vemos a la ministra? No tengo la menor idea. Se solicitó que estuviera ayer presente en la sesión de la Cámara de Diputados. ¿Hubo respuesta formal? No estuvo y no hubo respuesta formal. Se ha solicitado que esté en distintos espacios y a mí me parece que
con todo lo que ha pasado en el Sename, en Gendarmería, ahora con el tema de CERVEL, con el registro civil. El tema que salió hoy día, que quizás lo íbamos a hablar más rato, me lo comentaba detrás de cámara, el tema de Lorenza Cayuán con el tema en Gendarmería. A mí me parece que si yo estuviera en sus zapatos no tendría ninguna forma de sostenerme en ese puesto de poder. Algo de amor propio no tiene para decir, ok, hasta aquí llego, que venga otro. Algo de compromiso tendrá con su coalición de gobierno. Perdón, usted dice que ella debería dar un paso al lado. Pero absolutamente. O sea, alguien que tiene todo este nivel no entiendo por qué no hace eso. Y pone la presión en, qué sé yo, en este caso la presidenta, para que le pida el cargo. Yo no podría sostener esto que cada uno sabe dónde la aprieta, pero si yo estuviera en sus zapatos, con todo el nivel de responsabilidad que tienes con respecto a todos estos distintos ministerios, es lo razonable que uno diga, mira, puede ser que yo haya tenido responsabilidad directa o no, puede ser que ella obviamente no cruzó la base de datos, sería absurdo atribuírselo a ella, pero es una seguidilla de distintos hechos que dependen de su cartera y que han sido de lo más cuestionado en este último año. ¿Y por qué cree que no pasa eso? ¿Por qué cree que no aparece ya dando en una primera línea? Tengo idea. Yo no tengo idea y muchos personeros incluso del oficialismo han salido a cuestionarla de manera muy dura porque ellos exigen que desde su como coalición alguien salga a dar la cara. Y yo creo que, no sé, pues todos en su pega, cuando alguien la embarra, da la cara. Pues si es que alguien la embarra y dice, ¿sabes qué? La embarré, después se preguntará, ¿vale la pena que esa persona salga o no? Pero al menos es bueno dar la cultura de asumir la responsabilidad y no cuando se empezó a hablar esto del problema en el último fin de semana, que las únicas declaraciones que yo le escuché es una pequeñez lo que están hablando. Es que ¿cómo va a ser una pequeñez? 480.000 personas que puede ser que no vayan a votar este fin de semana. Diputado, ¿y cómo mira lo voy a plantear así, esta administración del error? Porque en algún momento, con algo tan grave como lo que estaba pasando, lo que nosotros vimos como ciudadanos era que veíamos un enfrentamiento entre el director del CERVEL y el director del registro civil. Uno decía una cosa y el otro salía a desmentirlo, después el otro lo desmentía y era una guerra entre estos servicios. Uno es autónomo, el otro depende del Ministerio de Justicia. No había parece que los ministros estaban tomando palco acá porque nadie hablaba del tema. ¿Qué le parece todo esto? Es que fue todo el episodio, desde mi punto de vista, un bochorno. Y gran parte de yo le asigno los últimos 3 o 4 días ya de incertidumbre, le asigno una responsabilidad importante al gobierno y sobre todo al comité político. Porque o sea, imagínate, estaba el problema, que es el mismo que vamos a enfrentar este fin de semana, pero al añadir 4 días de incertidumbre, sin haber hecho la pega política de si es que tenían los votos. Punto 1, cuando tú tienes un proyecto que va a añadir más incertidumbre, por ejemplo, que la gente pueda votar en 2 lados y eso queda en la gente, en la idea, en los medios de comunicación, tú primero averigua, ¿están o no los votos? ¿Están o no los parlamentarios? Hay como 7 u 8 parlamentarios que están por distintas razones fuera del país, por lo tanto no tenían los votos ni siquiera el gobierno. No tenía acuerdo con la oposición, que es la que más votos tiene. No se acercaron a conversar con los independientes. Supimos del proyecto el mismo día y no antes para poder... Yo quise ingresar una indicación para poder evitar el doble voto y no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces, el manejo político de la situación de crisis me parece a mí que fue algo como solamente para decir cumplimos, tratamos de arreglarlo y bueno, fue culpa de otros que no, como para tratar de hacer un gallito de última hora, desesperado. A mí me pareció que fue nefasto, fue muy malo el manejo de este último proceso. Y ahora mirando el cuadro un poco más grande, y usted lo mencionaba en algún momento y hacía referencia al mejor censo de la historia que no fue, en fin, pero ha habido ripios con muchas instituciones que las consideramos grandes instituciones, el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, y el censo, que siempre lo miramos muy bien. Voy a mencionar algunos nomás, el Servicio de Impuestos Internos, que era como una joyita cómo funcionaba, y todo lo que pasó con el ministro Peña y Lillo, las presiones al director del Servicio de Impuestos Internos para que no entrara en una querella, en fin, sabemos de ese episodio. Ahora, el servicio electoral, las elecciones en Chile siempre es un ejemplo, son absolutamente confiables para el que pierde, para el que gane, nunca se han puesto en cuestión, y hoy día parece que es otra institución que queda afectada. ¿Qué nos está pasando? Que parece que todas las instituciones o esta institucionalidad que se vivía en Chile, esto de que las instituciones funcionan, parece que no funcionan. Sí, o sea, a ver, no sé en qué lugar de la cadena está la inoperancia, tanto en el caso del censo como en el caso de Pero parece que hay una constante. Sí, no sé si son los procesos, no sé si son los responsables, no sé si son los que quieren tratar de innovar y hacer las cosas como distintas y se equivocan y no hacen doble chequeo, no tengo idea.
Pero lo cierto es que, como tú dices, hoy día la confianza de las personas en las instituciones va decayendo. Y como diputado, o sea, me siento de alguna manera como con la necesidad de contribuir a una solución a eso. ¿Cómo lo hacemos? Y no se me ocurre, es como una sensación de impotencia, porque en un régimen tan presidencial como el que tenemos, todas las atribuciones del Ejecutivo están ahí. Y nosotros cuando denunciamos cosas, cuando tratamos de presionar para que se hagan de otra manera y como el Ejecutivo tiene las riendas del trámite legislativo, lo hace a su manera y no hace caso muchas veces a indicaciones u otras cosas, después ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Desde qué posición podemos nosotros exigir que haya una transformación más que con la presión que la gente puede hacer? Me siento impotente en cómo arreglar una situación de la cual no tengo ninguna atribución para arreglarla. Entonces, estamos frente a un momento de punto de inflexión. Yo esperaría que aquí se asuman responsabilidades, porque cuando no se asumen responsabilidades, más allá de revancha, yo no tengo ningún problema con nada personal con ninguna de las personas que están en los gabinetes o en los cargos técnicos, pero cuando no se asumen responsabilidades queda la sensación de que la mediocridad en este tipo de cosas es algo que pasa desapercibido. Y uno, si es que quiere tener un buen servicio público, debiese esas mediocridades, más que taparla, debiese decir, mira, sabéis que acá hubo un error, tal persona fue por tal cosa, establecer las razones de por qué pasó a la opinión pública, y uno puede entender, mira, hubo un error en tal cosa, pero el manejo de crisis es súper importante para darle confiabilidad a ese posible error aislado. Ahora pareciera que fuese un error encubierto, y eso mina más la confianza. Bueno, lo está investigando la Fiscalía y también hay esos casos que llaman mucho la atención, de una persona que votaba, no recuerdo bien si en Santiago o no, pero que aparece votando en la Antártica, o gente que ha dicho, yo nunca he visitado esta ciudad y estoy votando ahí, y uno dice, bueno, este software funcionaba bien realmente, está a la altura, o hay poca expertise en cómo se está haciendo, y ahí uno le saltan hartas alarmas sobre este tema. Diputado, lo quiero llevar a otro antes que se nos termine la entrevista, y usted lo mencionó antes, el caso de Lorenza Cayuán. Ella es una comunera mapuche, está cumpliendo condena por un robo con intimidación, que los abogados de la Defensoría sí plantean que fue un proceso complejo o un proceso raro, y ella fue una denuncia que hizo una abogada, es la abogada de la Defensoría Penitenciaria de la región del Biobío. Señala que ella estuvo en un momento muy grave de su salud porque estaba embarazada, tuvo una hija prematura, estuvo con preeclampsia, que es un caso muy específico de salud, muy terrible, porque puede significar la muerte de la mujer y de su guagua. La llevaron de urgencia y terminó engrillada en su trabajo de parto, e incluso con gendarmes, hombres, en la sala de parto. Yo lo comentaba hoy día por las redes sociales, que son los pocos espacios donde uno de manera más autónoma puede poner su punto de vista de manera pública cuando nos preguntan. Yo creo que es como de esas cosas que te paran los pelos inmediatamente. Piel de gallina, sí. Sí, piel de gallina. Yo estaba con mi polola y cuando lo vimos los dos quedamos en shock, no podíamos creerlo, y fue como una sensación de ser corresponsable finalmente. O sea, la sociedad es corresponsable de que pase algo como eso. Siempre hay una persona que fue la que ejecutó, la que mandató, pero al final, cuando existe la violencia de género que estamos viendo en estos últimos días, no solo acá en Chile, sino pensemos en el caso de Argentina. Bueno, mañana hay una marcha, yo lo quería asociar con el hashtag y el llamado Ni Una Menos. Es que obviamente que esto finalmente, violencia de género, genera... yo creo que todos nos tenemos que hacer parte. O sea, si es que yo empiezo a mirar para atrás desde que estaba en el colegio, desde que luego en la universidad, siempre hubo un micromachismo, siempre hubo conductas que uno no se da cuenta, pero que van favoreciendo una cultura donde el machismo es permitido, y yo creo que eso está cambiando, enhorabuena, y debido a que mujeres se han parado al frente de esto. Y yo creo que mañana la manifestación de una marcha que en distintos países, va a haber un paro nacional de las mujeres en Argentina, que es un hito como muy específico, da cuenta de esto. Pero lo extraño, y esto es una excepción, tú que tocas el tema, es que el tema de Lorenza Cayuán no ha sido tan mediatizado como violencia de género. Yo creo que es, uno, violencia de género, y dos, también me parece que hay una especie de como de violencia étnica, yo le quería preguntar por eso, o como por el hecho de que ella sea una comunera mapuche, además de por el hecho de como sabemos que las condiciones intracarcelarias son terribles. Diputado, pero más allá de la opinión que yo creo que tenemos, ¿qué se espera después de que uno conoce un caso como el de Lorenza Cayuán? ¿Qué esperamos de las autoridades, de Gendarmería, del Ministerio de Justicia, en este caso, del CERNAM, además, a propósito de, estamos hablando de una violencia que escapa a cualquier tipo de trato justo a una persona que está condenada, a una mujer en un parto? Hay
Hay muchas denuncias de violaciones de derechos humanos como porque es el Estado chileno el que... O sea, porque de repente la gente dice por Twitter, cuando yo comenté esto me decían, ya, pero ella no era ningún angelito. Y yo como extrañado con ese tipo de respuestas, le pregunto para poder entender un poco, porque me chocan de repente esas respuestas, pero para entender qué delito podría haber cometido ella para que tú justificaras que su parto lo haya tenido como ¿Esto es venganza o está cumpliendo la condena? ¿Cuál es el crimen que ella podría haber cometido eventualmente para que tú digas que esto está bien? Y no sé si me habrá respondido o no, ahí lo voy a revisar. Pero el que una persona esté privada de libertad, que bueno, hay un sistema penal, la idea es que estén privados de libertad por distintos objetivos que la sociedad ha establecido, en ningún caso le priva a los otros derechos que tienen las personas, a alimentación, a salud, a condiciones dignas, a muchas como garantías que tienen las personas independientes de que estén dentro de un recinto penitenciario. Y en este caso se violaron sus derechos más fundamentales. Diputado, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Muchas gracias a usted y que la gente, ojalá el 23 se levante, que vean en cervel.cl cuál es su lugar de votación y bueno, humildemente ofreciendo nuestra alternativa a la lista acá, por si es que les interesa considerarla. Buenas noches, diputado. Nosotros antes de despedirnos vamos a un aviso, es importante y tiene que ver con las elecciones. El domingo 23 de octubre nos juntamos a partir de las 2 de la tarde en hora de elecciones, donde tú vas a ser protagonista opinando junto a nosotros. Bueno, tal cual, así va a ser una cobertura en vivo de nuestro canal de estas elecciones municipales 2016, donde tú eliges a tu alcalde, a tu concejal. Así que recuerda, anota agenda, hora de elecciones en las pantallas de la red. Hora de elecciones, domingo 23 de octubre, desde las 14 horas, solo por la red. Estamos desde ya en el hashtag Hora de Elecciones para que nos sigan. Y ahí está el resultado de la encuesta. Llegaron 317 votos. Preguntábamos si va a votar este 23 de octubre en las elecciones municipales. Un 71% de los que votó dice que sí va a votar y un 29% dice que no. Gracias a todos los que participaron. Ya está listo Ignacio Franzani. Como siempre, viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.